Pues bien, amigos, bienvenidos a Mesa de Diálogo. Quiero decirles que esta es la emisión 512 de Mesa de Diálogo y les quiero informar que, bueno, inauguramos una nueva temporada de Mesa de Diálogo con esta emisión 512. Estaremos hablando, pues, de las nuevas circunstancias en las que nos encontramos ahora que iniciamos en esta nueva temporada. Hay que decir que después de que pasamos una pandemia, pues tenemos nuevas circunstancias personales, familiares en la comunidad. Hay muchas personas que ya no nos acompañan después de esta pandemia. Hay que decir que tenemos nuevas circunstancias políticas, económicas, no se diga, ya sea en el país, en nuestra comunidad, y tenemos una circunstancia muy importante sobre la que estaremos charlando con nuestro invitado, que es la polarización. Yo creo que esta circunstancia hay que tomarla muy en cuenta, está presente en todos los ámbitos, muchos de ustedes lo habrán vivido, lo vivimos día a día, y entonces por eso hemos titulado esta mesa de diálogo para inaugurar la nueva temporada, como lo decía al inicio, de estas nuevas circunstancias. Las estaremos analizando con nuestro gran amigo y una persona que ha estado presente y apoyando siempre a Mesa de Diálogo, el pastor Rodolfo del Ángel. Y pastor, yo le agradezco muchísimo que nos apoye en inaugurar esta nueva temporada de Mesa de Diálogo y su emisión 512. Bueno, es un gran placer en realidad. En verdad me siento muy privilegiado y es un honor contribuir y entrar en este diálogo, retomar este diálogo, como dijimos ayer, ¿verdad? Haciendo referencia a esta anécdota que Así es. seguramente comentará. No, es un placer y el diálogo es esa riqueza humana que nos permite interactuar y poder entrar en la mente y el corazón de una persona de tal manera que en ese encuentro humano siempre resulte algo enriquecedor y es lo que buscamos precisamente aquí en Mesa de Diálogo, un diálogo abierto, una escucha atenta, un intercambio honesto de opiniones y bueno, contribuir de alguna manera también a enriquecer el diálogo social. Y quisiera iniciar con haciendo esta reflexión. Pues han pasado 4 años desde la última mesa de diálogo a partir de esta nueva temporada, y pues los ciudadanos no somos los mismos, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil no son las mismas. Creo que hemos cambiado. Quiero decirle que participo en varias organizaciones de la sociedad civil y en los últimos meses y acaso semanas he visto un nuevo despertar, como que todos nos estamos haciendo conscientes de estas nuevas circunstancias. En el caso de México empezamos un nuevo gobierno. En el caso de nuestro principal socio comercial también tienen un nuevo gobierno, muchos sorprendidos. Allá tenemos polarización nosotros, ellos también tienen polarización. Entonces, creo que es importante y me gustaría preguntarle, ¿usted cómo percibe esta nueva circunstancia de la sociedad en general? Sí, bueno, indudablemente después de la pandemia el mundo está experimentando cambios muy acelerados y ahora estamos tan interconectados que lo que sucede al otro lado del mundo tiene impacto aquí, pues en lo político, en lo comercial, sobre todo en el intercambio comercial. Y bueno, sí, tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias. No son quizás para muchos las circunstancias más favorables. No obstante, importante conocerlas, importante también darnos cuenta cómo podemos nosotros aprender a vivir con ellas y aún así no dejar de perseguir nuestros propósitos y de contribuir al bienestar social, al bienestar inmediato, ¿no? Que comienza con la familia, con nuestro entorno. Sí, bueno, se viven dos grandes guerras, la guerra entre Ucrania y Rusia pues ya ha rebasado los 2 años, la guerra de Israel que ahora está librándose en varios frentes también, pues ya ha cumplido un año, el cambio de gobierno en nuestro país y en los Estados Unidos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nosotros no tenemos control sobre las Uh -huh. circunstancias,
pero también las circunstancias no necesariamente tienen que ser tan catastróficas o tan desfavorables, porque a fin de cuentas vivimos en la casa común que es este mundo y no tenemos más remedio que aprender a vivir de la mejor manera, ¿no? En armonía, en sociedad. Por supuesto, no es algo sencillo. Entonces, estos tiempos de cambio, más bien que podrían ser definidos como cambio de tiempos, establecen para nosotros tareas. ¿Cuál es mi responsabilidad? Hay cosas que yo no puedo cambiar, pero sí yo puedo tomar una actitud distinta y hacer lo que está en mis manos y lo que es mi responsabilidad inmediata para que nuestro entorno sea mejor o más favorable para el bienestar común. Yo comentábamos un poquito al inicio, antes de entrar al aire, esto de la polarización, yo digo que es una nueva circunstancia en nuestra comunidad, en el país, y nueva, me refiero a los últimos años. Y yo creo que es algo que debemos de aprender a convivir. Yo creo que esto de la polarización que tenemos, no creo que en el corto plazo se vaya a acabar. Entonces yo creo que debemos de aprender a convivir con esa polarización para que no enturbie o moleste nuestras convivencias en una mesa de café con nuestros amigos, en una mesa en nuestra familia, en una mesa en nuestro club, en nuestra comunidad, en fiestas sociales. Siempre va a estar presente, debemos de estar conscientes y creo que debemos de buscar herramientas y yo le preguntaría, en su opinión, cuáles serían esas herramientas que debemos de desarrollar, porque no, antes no vivíamos con eso, entonces hay que desarrollar nuevas formas de convivir. Sí, bueno, para comenzar ya tenemos suficiente tensión en la sociedad como para estar incrementándola con actitudes que en realidad, si las reflexionamos, pues podemos dejarlas a un lado para contribuir a las buenas relaciones. Obviamente, como dice el dicho tan común, ¿no? Cada cabeza es un mundo, tiene una percepción propia de la realidad y no se trata de negar la percepción de aquel o la propia, porque pues es como ve, como interpreta lo que vive y lo que observa. Pero el diálogo es encuentro. Entonces, la apertura al diálogo, esto es muy importante. Tenemos dos oídos y una sola boca y es como que ya nos comunica la idea de que es importante estar más dispuestos a escuchar que a hablar. Y por supuesto, puede ser que en ese diálogo surjan esas diferencias de criterios por cuestiones políticas, religiosas, hacia el interior de las familias, tensiones familiares. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que en el caso de las familias, hay viejos pleitos de los padres, abuelos y bisabuelos que siguen vigentes y que no tienen ningún sentido. Si podemos dejarlos atrás y conversar y decir, ¿por qué voy a tomar yo esa herencia de disgusto, de enojo, de ruptura, cuando puedo renunciar a ella y comenzar de nuevo o establecer nuevas formas de entendernos, de respetar la opinión ajena, de ser tolerantes, aunque he de aclarar que la palabra tolerancia no me agrada del todo porque significa, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te soporto. No, yo creo que la tolerancia debe dar lugar al respeto. Respeto a tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar. Y si en esas circunstancias de pronto tenemos diferencias, pues tenemos que volver nuevamente al respeto, es decir, aquello que nosotros estamos dispuestos a dar es lo que recibimos. Y yo creo que eso de el tolerar es un primer paso para poder escuchar, porque si yo soy intolerante no voy a estar en posibilidades de escuchar. Y yo creo que algo que yo he reflexionado, que cuando trato de escuchar es con el fin de tratar, al escuchar yo a mi interlocutor, si yo lo escucho con profundidad, a lo mejor lo voy a entender de por qué ve así las cosas. Y eso es lo que va a poder ayudar que empecemos a encontrar en qué convergemos para poder enriquecer la relación y la familiaridad y la convivencia
para poder pues seguir creciendo, porque como yo decía, o sea, ahorita tenemos la polarización y esa no sabemos cuándo se va a acabar. Por eso tenemos que aprender en esta nueva circunstancia. Sí, construir relaciones. Y algo muy importante que, bueno, que menciona José Luis es justamente la apertura al diálogo, porque los diálogos se frustran por muchas razones, pero una de ellas es el prejuicio, es decir, el juicio antes. Ya sé cómo piensas, ya sé lo que me vas a decir, y entramos en desacuerdo cuando ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de escuchar realmente a la otra persona. Sí. Y esto, bueno, nos lleva a esa tarea de intentar, de construir el diálogo, porque el diálogo es algo complejo. Es decir, tú dijiste esto, pero yo escuché esto otro. Tú quisiste decir esto, pero en realidad dijiste algo distinto a lo que estabas pensando. Es complejo. Entonces, el diálogo implica, primero, la apertura. Te permito entrar a mi mundo interior y te expreso lo que yo siento y lo que pienso. Ahora, si no te resulta muy claro, puedes preguntar, oye, ¿estoy entendiendo bien? Pocas veces utilizamos estas maneras de asegurarnos de que estamos escuchando. Mira, yo creí entender esto, pero no sé si estoy en lo correcto. Porque a veces nos estamos disgustando, entramos en confrontaciones por lo que yo creí que te estabas diciendo y no por lo que realmente sientes o piensas. Entonces, en esa complejidad tenemos que ir encontrándonos porque el diálogo es un camino que compromete a ambas partes a andarlo juntos y a esforzarnos por llegar a esa apertura que nos permita entender al otro, es decir, entrar en el mundo del otro, lo que conocemos como la empatía, ¿verdad? Es decir, por un momento me pongo en los zapatos de la otra persona para tratar de entender la realidad como la está viendo, la está interpretando. Y la verdad es que esta actitud de comprensión y de escucha logra resultados extraordinarios, porque cuando una persona se siente escuchada, atendida, aceptada incondicionalmente, entonces está más dispuesta al diálogo y a escucharnos también. Y Porque es una forma de sembrar el comprender, el que también, si yo lo escuché, a lo mejor voy a sembrar con esa escucha profunda, así como lo plantea usted, a lo mejor voy a sembrar el que él también intente comprenderme a mí cuando él me escuche a mí. por supuesto, es un camino de doble vía. Ahora, esto es sumamente importante porque las complejidades que el mundo está viviendo es porque no estamos dispuestos a dialogar. Los que están en guerra no están dispuestos a sentarse en la mesa a dialogar, no se han escuchado, tienen un prejuicio, una idea ya establecida y no la cambian, y entonces tú te conviertes en un extraño, en un enemigo, porque no hay manera de que nos encontremos. Y la pregunta, ¿no hay manera de que nos encontremos viviendo en el mismo mundo, en la misma sociedad o en la misma familia? El riesgo que existe el no entendernos, tomar caminos divergentes que finalmente traen pues relaciones que se fracturan, distanciamientos y hasta confrontaciones. Pues imagínense, en esos 512 programas con hemos tocado muchos temas con usted, hemos tenido muchos programas. Y ahorita me estoy acordando de algunos programas que yo no sé, no recuerdo si usted estuvo presente, pero seguramente podemos aprovechar. En esta escucha podemos, en alguna ocasión estuvimos analizando la palabra discernir. Entonces, lo que necesitamos es elevar ese pensamiento o ese análisis, ese pensamiento profundo que pudiera ser la acción esa de discernir lo que estoy escuchando para poder tener mejor posibilidades de comprender. Bueno, esta palabra de discernir es muy importante, ¿no? Nos trae la imagen de, bueno, vamos a pensar en la harina que se mezcló por allí y entonces, ¿qué hace la persona allí que va a preparar un pastel? Pues lo pone en un colador y lo cierne para separar lo sustancial de lo que puede ser desechado. Pero uno de los grandes problemas y obstáculos que se dan a la hora de tratar de dialogar, es que no discernimos, tomamos todo de tal manera que no establecemos esa separación y luego lo llevamos al plano personal, es decir, me quieres ofender, me quieres descalificar, me quieres dejar de lado, y entonces ya eso nos predispone
a no lograr ese entendimiento, ¿no? Que, como decimos, es de ida y de vuelta. Entonces, el discernimiento es aplicar también el criterio. Y la palabra criterio del griego, krinein, significa precisamente es que utilice mi cerebro como el cernidor, estar metido en la conversación y en una real intención de entender y separar esto. Creo que no lo debo tomar tan personal, y esa es otra cuestión. Tomarlo todo de manera personal, es decir, predisponerme a que tú ya me estás atacando, criticando, cuando en realidad puedo ir a un segundo momento y decir, realmente, ¿qué me quieres decir? ¿Y por qué lo dices? ¿Y cómo te sientes por el hecho de decirlo? ¿O cuál es el sentimiento que acompaña lo que me estás diciendo? Porque eso es abrir la puerta al diálogo y es establecer como un pacto de, yo diría, de entendimiento, es decir, me comprometo a escuchar sin juzgarte. Al final, bueno, yo te diré mi criterio, mi manera de pensar, ¿verdad? Pero procuraré hacerlo respetando la integridad de tu persona. El derecho que tienes a ser quien eres y a pensar como piensas. Y este es uno de los grandes desafíos que siempre está allí presente, ¿no? En toda interacción social, en todo diálogo. Pues ahorita estoy pensando que a la luz de la distancia, eh, fue un acierto cuando inició este programa y ponerle mesa de diálogo, porque ahorita lo que nos hace mucha falta es el diálogo y herramientas para el diálogo, que ahorita de manera así muy sutil las nombramos, que yo ahorita las estaría invitando a todos los que nos están escuchando y viendo, que es a no tomar nada personal y a discernir lo que estoy escuchando de mi interlocutor para poder comprenderlo y que hacer que este diálogo pues sea productivo. Bueno, algo muy interesante y creo que ese es el gran valor que ha aportado Mesa de Diálogo y bueno, nos congratulamos de retomarlo nuevamente, es que precisamente fue eso, un espacio de encuentro donde diversas corrientes, criterios, formas de pensar, personalidades pudieron converger y nunca terminó Claro. en una ruptura, ¿verdad? Sino en un diálogo fecundo donde quienes escuchaban, quienes estaban atentos al programa, pues podían tomar todo este conjunto de ideas, ver otras formas de interpretar la realidad. Porque bueno, el pensamiento unipersonal es siempre un riesgo, es decir, el mundo es solamente como yo lo entiendo, como yo lo creo, como yo lo concibo, y no es así. El mundo es muy diverso y hay diversas maneras de entenderlo. Bueno, no quiere decir que la realidad no tenga esa característica de ser concreta, pero tenemos que buscar otra palabra clave, además de discernimiento, sería la convergencia de ideas. ¿Por qué? Porque a veces el énfasis lo ponemos en nuestras diferencias. Y entonces esto nos lleva a la tensión, nos lleva a la discusión sin sentido, pero ¿cuáles son nuestras convergencias? ¿Cuál es el punto de encuentro donde nosotros podemos decir, creo que compartimos este criterio y este criterio nos lleva a este entendimiento y este entendimiento a fortalecer nuestra relación y cuando el diálogo realmente tiene un impacto en la realidad es cuando esto nos lleva a tratar de transformar nuestra realidad para que sea, digamos, favorable, ¿no? Para todos. Sí. Estuve para prepararnos a esta nueva temporada, estaba viendo y encontré estas palabras de José Vasconcelos de un poco antes de la mitad del siglo pasado, y decía que para organizar el destino de un pueblo no basta el heroísmo de los miembros de un partido, de una comunidad, y no bastan los esfuerzos de las mayorías como tales, que es necesario establecer un entendimiento con todas para llevar a las conciencias las buenas prácticas de la vida pública. Y lo podemos aplicar vida pública o vida en comunidad. Entonces, en realidad, seguramente, bueno, José Vasconcelos lo tocó la época postrevolucionaria, que ya me imagino la polarización que había en esa época, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy aplicable y volvimos a
seguimos en lo mismo, caímos otra vez en esa polarización que a lo mejor así estaban en eso, y ya desde entonces José Vasconcelos, este gran pensador, pues decía que entre todos, y que para ser entre todos pues es dialogando, no hay otra forma de poder comprendernos, para poder converger y que entre todos poder discernir cuáles son nuestras condiciones para poder seguir caminando. Y yo quisiera aprovechar ahorita para poder que nos entiendan cómo son circunstancias nuevas. Y hablo de la economía regional. Pareciera que voy a cambiar drásticamente, pero nomás para poder verdaderamente convencer a los que nos están viendo y escuchando de que sí tenemos nuevas circunstancias. Aquí siempre hemos estado acostumbrados a que la economía de la actividad de la caña de azúcar ha sido una forma muy importante. Y ahorita la nueva circunstancia que tenemos es que la industria azucarera o la producción de caña de azúcar ha visto muy malos años los últimos 3 o 4 años. Y el turismo, cosa que antes, que empezó a lo mejor aquí en los finales de los 30, que hubo una época, y luego se terminó el turismo. En el 2010 vivimos otra época importante del turismo, pero luego con la pandemia se apagó. Y ahorita el turismo en esta región ha venido pues a apoyar la economía de la región en esta nueva circunstancia en donde ahora es la industria azucarera, y en estos años malos pues se ha complementado con el turismo. Entonces debemos de como sociedad tomar esta nueva circunstancia, que ahora el turismo es una forma importante, todos tenemos de alguna forma que podemos participar y beneficiarnos. Posiblemente, esperemos ahora en fines de este mes ya se debe de presentar el nuevo presupuesto. Si es que va a aparecer en este nuevo presupuesto la modernización y la ampliación del aeropuerto de Tamuín, que está llamado a ser el aeropuerto nacional de la Huasteca Potosina, será, no sé si tan importante como la carretera nacional en los 30, pero sí va a marcar un antes y un después, si es que se lleva a cabo este aeropuerto, y se nos van a presentar estas nuevas circunstancias de las que yo inicié al principio, y pues formas de mejorar nuestra educación, nuestra cultura y nuestra forma de pensar, pues siempre tendremos oportunidad de hacerlo. Sí, y bueno, José Vasconcelos, pues, como secretario de Educación, la influencia decisiva que él tuvo, ¿no?, en el cambio educativo en nuestro país, y que su pensamiento pues sigue vigente, pues nos habla allí de una toma de conciencia. Y yo creo que este es el primer paso. Es decir, siempre estamos esperando que alguien venga a resolver los problemas, el nuevo gobierno o determinado personaje o grupo que sea el que de alguna manera transforme la realidad. Pero como bien lo anota Vasconcelos, el cambio que nosotros deseamos exige que cada uno participe y tome su responsabilidad, toma de conciencia, es decir, coincidir en esta idea, tener un consenso en torno a esta idea de que la realidad va a cambiar porque yo soy parte de esa realidad y parte de ese cambio y debo asumir la responsabilidad que me corresponde. Ahora, el siguiente paso es el cómo. Sabemos, tuvimos una sequía de más de 3 años que llevó al punto de crisis y de la desesperación al campo. Uno podía ver cómo estaban los ganaderos, cómo estaban los productores de caña. Y bueno, la realidad es que el cambio climático ya llegó y tenemos, hablando de nuevas circunstancias, saber primero cómo incidir para cuidar el medio ambiente, pero luego también buscar alternativas que sean amigables con el ambiente, por un lado, pero por otro lado que nos den opciones de ingresos para poder tener el bienestar que necesitamos para nosotros y nuestras familias. Pero una de las razones por las cuales este cambio no sucede es lo que podríamos llamar un cambio de paradigma. Nos estacionamos
en una forma rígida de hacer las cosas y de alguna manera llegamos a creer que esa es la única forma y por lo tanto el cambio nos da miedo. Digo, no se trata de hacer cambios sin reflexionar, sin abrir caminos, sin pensar, pero sí se trata de ampliar las posibilidades que tenemos para estar mejor. El turismo es una buena opción y esperamos que siempre se mantenga como un turismo sustentable, Responsable. responsable con el medio ambiente, digamos un turismo natural, ¿verdad? Decía nuestro querido amigo Fernando Domínguez, sí, que el visitante sea como un peregrino que pasa y recorre estos lugares y los disfruta y los conserva y los cuida y que nosotros los cuidemos. Entonces, tenemos que abrirnos a estas nuevas posibilidades y saber que si actuamos juntos como sociedad, las cosas tienen que funcionar para bien. Desde luego hay muchos factores, está el factor de la infraestructura, de los proyectos de gobierno, pero parece ser que hay buenos proyectos para nuestra región. Entonces hay que subirse a ese... hay que prepararse para y poder prepararse, sí, para esta oportunidad. Claro. Si me permite, Pastor, vamos a hacer un pequeño corte para poder seguir retomando estos temas. Muy bien. Pues bien, regresamos a esta emisión 512 de la nueva temporada de Mesa de Diálogo y estamos con nuestro gran amigo el pastor Rodolfo del Ángel. Y pastor, quisiera retomar este diálogo con estas palabras que se las leí al filósofo chino del siglo pasado, Lin Yutang, en su libro La importancia de vivir, en donde decía que la más alta aspiración de un gobierno debe de ser educar y formar a los mejores padres y madres y a los mejores esposos y esposas. Estoy de acuerdo, mucho puede hacer el gobierno y tiene mucha labor para hacer, pero creo que esto también cae en la cancha de nosotros, en la de cada uno de nosotros, de participar de esta gran idea, porque si esto lo logramos como sociedad, todas las demás cosas vienen por naturalidad. Sí, justo hablábamos de conciencia, en una toma de conciencia que nos debe llevar también a una toma de responsabilidad, que nadie va a tomar las tareas que a mí me toca realizar. Y creo que la familia es ese núcleo fundamental sobre el cual es importante incidir, es nuestro mundo inmediato. Entonces, la pregunta es, no qué mundo vamos a entregar eh, a la nueva generación, sino qué generación, qué nueva generación vamos a entregar al mundo. Y esa es tarea inmediata de los padres. No va a venir a educarlos el gobierno, aunque debe, como bien dice, establecer condiciones para que haya bienestar en general, económico, social, seguridad. No los van a venir a educar los maestros, tienen su tarea los profesores dentro del ámbito educativo. No lo va a venir a educar el religioso, el sacerdote o el pastor, que tiene o tenemos nuestra función para incidir. La tarea es inmediata de los padres y hay que educar a través de valores fundamentales, el respeto, la convivencia, el amor, el servicio, la preocupación por el medio ambiente, por el entorno, el orden, la disciplina, etc. Estos son valores fundamentales que los padres tienen que transmitir, pero esto no se inyectan, no se dan en algunas grajeas o comprimidos. Esto se transmite a través de una intención que se enfoca sobre este compromiso de educar y en el que la enseñanza verbal va acompañada con el ejemplo. Y hay dos maneras en las que influimos sobre nuestros hijos, por lo que les decimos y por lo que hacemos. Pero de esas dos influencias, la más decisiva es por lo que hacemos. Porque en el niño, el pequeño, la pequeña que va creciendo, hay una tendencia natural, espontánea a imitar. Y ellos, como se ha dicho, son el reflejo de lo que son los padres. Si es un niño ya que vive en el conflicto, no está reflejando más que el conflicto que vive en su familia, pero es un niño respetuoso, atento, disciplinado, en un proceso de formación, porque también es un aprendizaje, pues está reflejando que en casa hay atención, hay unidad, hay respeto, se fomentan estos valores, se practican estos valores y ahí están en la sociedad, porque
estos valores provienen de la fe cristiana, así en una forma amplia, y ahí están, forman parte de nuestra cultura y tenemos que retomarlos, que el mundo es complejo, que no hay tiempo, es verdad, entonces hay que hacernos tiempo, porque ni aún el presidente electo Trump, con todos sus millones, o Elon Musk, se puede comprar un minuto más de las 24 horas que tiene que cada día. Cada día es un asunto de administración del tiempo, de interés y sobre todo de amor. Claro. Hay un punto que también en algún programa de Mesa el Diario lo hemos dicho, que lo que cada uno sembremos en familia, lo vamos a cosechar todos como sociedad. Entonces, el hecho de que todos trabajemos, cada uno en nuestras familias, pues lo vamos a cosechar todos como sociedad. Entonces, tenemos que estar presentes, tener presente que el buen trabajo que yo voy a hacer, pues se van a beneficiar todos. Y el buen trabajo que van a hacer otras familias también me va a beneficiar a mí. Sí, allí salimos ganando y no es un asunto de recursos o de economía. No, Obviamente claro. a veces se pasan dificultades en la familia por ciertas carencias, pero el amor no cuesta, el educar no cuesta, el establecer límites sanos no cuesta, el guiar a los hijos para que crezcan y maduren no cuesta dinero, cuesta dedicación, tiempo y compromiso. Es como aquellos amigos que se encuentran y uno decía, no, no, hay que dejar a los hijos crecer en libertad y que ellos elijan ya más grande lo que quieren ser. Entonces este amigo no le respondió y lo invitó un día a su casa, a su jardín, ahí se sentaron, la hierba estaba crecida, todo descuidado el jardín. Dice, oye, pero ¿por qué? Pues está muy descuidado. No, yo dejé crecer el jardín en libertad. ¿Para qué? Y entonces el amigo entendió, no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Entonces hay que cuidar el jardín de la familia, el jardín de las relaciones familiares e interpersonales. Yo ponía ejemplos en algún programa, que yo les ponía el ejemplo donde les decía, imagínense que algún padre y madre en algún lugar está formando y forjando a un esposo o esposa de tu hijo o hija. Y esperemos que esa familia que no sabemos y no conocemos hagan un buen trabajo, sí, para que tu hijo o hija tenga un gran esposo o una gran esposa. Este es el claro ejemplo de cómo nos beneficiamos del trabajo de los demás, de lo que se siembra en cada familia. Y eso es una buena manera de ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Porque, bueno, queremos que nuestros hijos pues tengan un buen compañero o compañera. Y no va a depender de mí. No, entonces yo tengo que confiar en que el otro va a hacer una buena tarea. Sí. Y entonces también tengo que pensar en qué clase de hijo, de hija quiero dar a esta sociedad, a esta familia, a este mundo, a esa familia que él va a formar. Entonces es una inversión que tendrá su recompensa, pero que requiere ahora compromiso. Y si hay tiempo, yo me sorprendo la cantidad de horas que las personas a veces pasan en las redes sociales. Quiere decir que hay tiempo, ¿verdad? Podemos tomar de ese tiempo para estar en familia. Incluso ya alguna vez me invitaron a dar una conferencia en una escuela. A ver, familias, vamos a proponernos un día sin celular para estar. No, les resultaba inconcebible la idea. Y esto nos ha distanciado. Yo no estoy diciendo que no debemos apreciar el valor de las redes sociales y toda la comunicación, por supuesto, pero todo tiene su lugar dentro de un orden que conviene. Entonces, si hay tiempo, ¿verdad? Sí, pero la vida no está allí, la vida está aquí, ¿no? En la realidad concreta, en la familia, en lo que hacemos cada día para construir esa pequeña, gran sociedad que es el fundamento de la sociedad en general, que es la familia. Y hemos dicho en varias ocasiones que a lo mejor no lo vemos así, pero como el trabajo colegiado que podamos hacer como sociedad va a modificar, porque nunca nos hemos detenido a pensar que a lo mejor lo que vemos en nuestros gobernantes, diputados, senadores, presidentes municipales,
en realidad es un espejo de nuestra sociedad y no nos gusta, pero pues a lo mejor lo que no nos está gustando es que nos estamos viendo en el espejo, porque pues todos los gobernantes pues provienen de esta sociedad. Entonces, finalmente ese es un espejo en el que a lo mejor no nos está gustando cómo nos vemos y necesitamos trabajar en nosotros mismos, en nuestra comunidad, para que esa imagen que son nuestros gobernantes cambien a lo que quisiéramos que fuera. Porque en muchos programas que hemos tenido siempre decíamos, oiga, es que no nos gusta que votamos, lo que nosotros votamos es en lo que nos ponen, no en lo que nos gustaría escoger. Sí. Entonces, pues bueno, y esa chamba de lo que nos ponen aquí a votar, pues es de los partidos, que son los que deciden sobre quiénes vamos a votar, pero a lo mejor si mejoramos nosotros como sociedad, van a mejorar los partidos y entonces van a mejorar las boletas que nos ponen y escoger entre lo que nos gustaría que fuera y no entre lo que hay, ¿verdad? Entonces, como verán amigos, finalmente este es un trabajo de largo aliento, es un trabajo que nunca se acaba, tenemos que trabajar cada quien de nuestro frente, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en las comunidades en las que participemos, para tener una mejor sociedad y bueno, pues cambiar el estado de las cosas. Sí, bueno, escuchamos mucho la palabra competitivo, competitividad, y sabemos que tiene una razón de ser dentro del mundo de la economía, pero a veces está tan imbuida esa idea que vivimos cuidándonos del vecino y compitiendo con el vecino. Tenemos que hablar de colaboración, de cooperación, de trabajo conjunto. Y bueno, recordar que esos gobernantes que a veces no nos gustan, pues crecieron en una familia, se formaron Sí. en una familia. ¿Qué trabajo se hizo allí? Entonces, yo creo que hay que derrumbar aquellas barreras que condenan a los demás a la extrañeza y entonces abrir puertas o tender puentes de comunicación. Porque si bien es cierto que yo me indigno y me ofendo cuando mis derechos, mi propiedad, mi persona, de alguna manera ha sufrido menoscabo. Y yo creo que esta es una actitud que no contribuye. Cuando aprendamos a ser garantes del derecho de la otra persona, de su integridad, de su respetabilidad, de su buen nombre, de su propiedad, de sus derechos, entonces esta sociedad va a comenzar a cambiar. No esperar a que pisotearon mis derechos y entonces me indigno. No, ser promotor, garante, guardián en el buen sentido de la palabra del bienestar, del derecho de los demás sobre la base del respeto, pero caminando hacia el entendimiento, el diálogo y la colaboración, la cooperación. Sí, 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 sí. Pues bien, amigos, estamos ya en la parte final y antes de agradecerle al pastor su presencia en esta inauguración de la nueva temporada de Mesa de Diálogo, yo quisiera agradecer al equipo directivo del Gran Hotel, pues por su anfitrionía y el que nos permitieran el uso de sus instalaciones para este programa. Y también agradecer al equipo de producción de Huasteca Global News por toda su labor para poder por hacer posible esta nueva temporada de Mesa de Diálogo. Estaremos colaborando Mesa de Diálogo con Huasteca Global News para poder llevar a buen puerto y con gran éxito esta nueva temporada de Mesa de Diálogo. Y Pastor, yo le agradezco muchísimo que haya podido acompañarnos en esta nueva temporada. Y este es el primero, nuevamente, pues, de muchos programas con diferentes temas que estaremos colaborando y que no dudaremos en invitarlo nuevamente cuando así sea pertinente. Pues me siento muy honrado, ¿no? De estar aquí para este nuevo comienzo, ¿no? Y la historia continúa y muchas gracias a todos quienes nos están viendo y escuchando. Les invitamos a que se sienten desde donde están en cada ocasión que hay oportunidad en esta mesa de diálogo y bueno, pues que Dios bendiga este proyecto y a todos. Y muchas gracias. Ha sido un verdadero placer estar aquí. Claro, gracias, Pastor. Y bien, amigos, yo me voy a despedir como siempre lo hemos hecho, que decirles que cada día tiene su propio afán
y si queremos el progreso en esta Huasteca Potosina, pues que hagamos con este afán un compromiso diario. Gracias y hasta la próxima.